Que el Señor les bendiga. Buenos días a todos, buenas tardes si nos ven en la tarde y buenas noches si nos ven en la noche. Es un placer poder estar con ustedes una vez más. Y hoy tenemos una serie nueva que le hemos puesto un título muy interesante y que tiene que ver con la oración. Es una serie corta, tiene 2 partes, este domingo y el próximo. Y nos vamos a enfocar a lo largo de esta serie para analizar qué tiene que ver la oración o cómo podemos practicar esta hermosa disciplina de la oración frente a la realidad del mundo en que nos toca vivir. Y esto es lo que estaremos enfocando este y el próximo domingo, la realidad del mundo y la oración. Así que prepárese porque vamos a conversar de algunos temas que van a ser, creo que saludables para ir definiendo poco a poco este tema tan importante y tan propio de la vida cristiana, sobre todo si partimos del hecho que el Señor Jesús fue quien nos enseñó a orar y quien nos puso ejemplo de oración y de cómo tenemos que hacerlo nosotros. Antes de arrancar, por si acaso, con lo que vamos a hacer en esta ocasión, hay un saludo especial que me pidieron que por favor lo transmita hacia toda la Iglesia Alianza San Borondón, y es de parte de nuestros hermanos César Cabrera y Paola Sorrosa de Cabrera. Tuve el gusto de poder conversar con ellos durante esta semana y saber cómo están, y no solo ellos como pareja, sino también sus hijos. Está con César, con Carlos, con Toñito, los Cabrera Brothers, como ahora se hacen llamar. Así que ellos les envían un saludo afectuoso a toda la Alianza San Borondón, y de la misma manera pueden recibir ustedes desde allá en los Estados Unidos un caluroso saludo y un afectuoso abrazo desde acá, desde su iglesia local, acá en San Borondón, Ecuador. Hay ciertas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer al momento de enfocarnos en el tema de la oración, y son 3 preguntas que esperamos irlas respondiendo. Al momento en que vayamos avanzando en el tema, usted se va a dar cuenta de que ya habremos respondido una u otra, porque como en el tema de la oración hay tantas cosas que están entrelazadas, tratar de separarlas por categorías va a ser un poquito diferente, un poco difícil. Así que a medida que vayamos conversando nos vamos a dar cuenta de que estaremos respondiendo no solo las preguntas que presentaremos, sino también otras dudas quizás o cosas que no han estado tan claras en nuestra mente o en nuestros corazones. Así que revisemos por si acaso las preguntas que anhelamos responder en esta mañana. Y dice así: ¿cuáles son los conceptos de oración que usted tiene y practica? Porque usted o yo podemos venir de cualquier trasfondo religioso, inclusive dentro del mismo medio evangélico, católico romano, cualquiera que este sea, y usted y yo podemos tener conceptos distintos de oración y quizás practicarlos porque asumimos que así es o así debe ser. Otra pregunta que esperamos enfocar es ¿qué fue lo que entendieron los apóstoles? Y esto sí nos tiene que quedar un poquito claro a medida que vayamos conversando en la carta a los Romanos, porque cuando yo leo los evangelios, no se olvide que los documentos de los evangelios se escriben allá por la década del 60, mediados del 60, Juan ya lo mandamos a la década del 80, y por lo tanto son las cartas de los apóstoles las que nos van a dar a nosotros guía sobre la oración. De tal forma que los que leen el Evangelio décadas después ya han sido formados en sus mentes y en sus corazones por aquellas cosas que los apóstoles expresaron acerca de la oración dentro de sus cartas, las epístolas, como nosotros las llamamos. Así que tenemos que ir descubriendo qué es lo que entendieron los apóstoles, porque si ellos fueron los comisionados por Jesús, lo que ellos entendieron va a ser vital y va a ser también muy dirimente, muy decisor para nuestra vida de oración. Y número 3, ¿cómo podemos orar en un mundo caído? Porque eso es algo que igual tenemos que enfocar, y buena parte de todas estas 3 preguntas las estaremos viendo hoy en esta ocasión con este su servidor. Para esto
Vamos a leer un pasaje y si usted alcanza a ver desde la pantalla de su televisor, computadora o celular, vamos a leer directamente de las Escrituras y nos vamos a enfocar en un texto un poquito largo porque en ocasiones siempre se usa la oración de Jesús. ¿Se acuerdan? El Padre Nuestro en los Evangelios. Entonces, cada vez que se ha hablado de oración siempre se va allá. Hoy vamos a utilizar nosotros una porción de la carta a los Romanos, porque es una carta que específicamente en este capítulo nos va a decir mucho sobre la oración, la realidad de nuestro mundo y acerca de qué es lo que comienza a llenar este tiempo de conversar con el Señor. Y Dios mediante, al tener un poquito de tiempo, vamos a darnos cuenta que estos temas también estaban contenidos en la oración del Señor y en las indicaciones que Jesús nos dio para cuando tengamos que orar. Así que si usted tiene una Biblia a la mano, le invito a que la tome. Puede usar otro celular o tablet si tiene algún dispositivo electrónico o la Biblia al libro, no importa. Y si no los tiene, por favor, escuche con atención esta lectura. Dice así Romanos en el capítulo 8, desde el verso 14 hasta el 27. Preste atención. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, obvio, esto le está escribiendo a la iglesia. Esto no es para incrédulos o personas que no son creyentes. Esto es para la iglesia de Cristo Jesús. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Ustedes han recibido el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, continúa Pablo escribiendo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación entera aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la frustración o a vanidad, si usted por ahí recuerda el texto en Reina Valera. Sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y sabemos que toda la creación gime a una sola voz o a un solo grito, como si tuviese dolores de parto, y no solo la creación, sino también nosotros mismos. ¿Se entiende? Gemimos. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, ¿se entiende? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y cuando uno medita en este texto de Romanos, y es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana, nos vamos a dar cuenta de que hay 5 conceptos que van a estar a lo largo de toda esta sección, de este bloque de texto que hemos leído. Primera cosa, nos va a enseñar de que la oración es
primordial, es básico en la vida de un creyente. Y obviamente que dentro de lo primordial que es, el creyente irá aprendiendo poco a poco a cómo enfocarse en este tema. Segundo, la oración es real. O sea, está diseñada para hacernos ver, enfrentar, asimilar la realidad que nos toca vivir. La oración es real. La oración es vivencial. Es vivencial porque se va a tratar de dos personas, dos entes, yo y el Señor, que en un momento de conversación, en un momento de la expresión de lo que hay dentro del corazón, uno va a comenzar a vivir, experimentar, contemplar la intervención de Dios en la vida de nosotros. La oración es posicional, porque no se olvide, solo para recordar un texto de lo que leímos, Pablo habla de que si nosotros hemos recibido el Espíritu, y se entiende que el Espíritu ha sido entregado a aquellos quienes han puesto su confianza en Cristo Jesús, es decir, quienes han creído con todo su corazón en el Evangelio. Por lo tanto, es posicional. Esta forma de relación con Dios está condicionada a si el Espíritu de Dios está en mi vida. ¿Y cómo saber eso? ¿Cómo tener seguridad de eso? Pues si yo creo en mi corazón que Cristo Jesús es el único camino, la única verdad y el único que me puede dar vida y acceso al Padre, si yo creo eso con mi corazón, ya lo hemos discutido, conversado y expuesto en otras ocasiones, si usted cree eso con todo su corazón, el Espíritu de Dios vive en usted y en mí. La oración es posicional, va a depender mucho de la posición que usted tenga. Pablo expresa la posición de hijo. Y otro tema que igual iremos viendo a lo largo de esta conversación de hoy es la oración es comunitaria, por el hecho de que Pablo hace uso de ese pronombre personal del cual a veces nosotros nos olvidamos. El pronombre de nosotros. Nosotros. Acude en nuestras debilidades. Nosotros gemimos. Bueno, y otros nosotros que revisamos en el texto. Entonces vamos comenzando un poco por la primera parte de lo que Pablo expresa dentro de este bloque. Primera cosa, ¿por qué Pablo y Jesús usan el término Abba? Ok, y usted de ley que ha escuchado que esto significa papi o papito o alguna cosa así, pero al revisar el término arameo del cual proviene esta palabra, podríamos hablar que es la primera sílaba que salía de la boca de los bebés para llamar a papá cuando se sentían desconsolados. Y si usted hace un ejercicio de memoria de cuáles fueron las primeras palabras, no ni siquiera palabras, podremos decir quizás las primeras jerigonzas de sus hijos, de sus hijitas, cuando eran bebitas. Algo muy similar usted recordará. Abba, abba, abba. No sé si se acuerda cuando usted tuvo hijos y hablaban cosas así y eran bebés. Este término arameo recoge eso. Y lo interesante es que Jesús y Pablo hacen uso de este mismo término para referirse a la forma en que yo me acerco a Dios. Y así como un bebito que está comenzando a soltar su lengua poco a poco, cuando necesita de la presencia cuando necesita que esta persona esté allí para sentir su calor. Hoy tanto se habla del apego, ¿verdad? Y de que es necesaria la lactancia, porque el bebé tiene que escuchar el latido y el calor que sale del cuerpo de la mamá, porque es necesario que el apego se geste, porque el bebé necesita desarrollar esa motricidad gruesa con los juegos que hace con su papá. Bueno, de eso se trata. Es el llamado por la necesidad y la compañía de que el Señor
esté allí. Abba, como un bebé llamaría a su papá solo para que lo vaya a ver y a cargar. Y es interesante que en ocasiones los bebés no piden respuestas con los grandes discursos que nosotros hacemos para responderles. Es bueno hablarles, eso sí, pero ese lenguaje del apego y de la compañía es tan importante. Por lo tanto, si yo estoy entendiendo un poquito el sentir de Jesús y de Pablo, puedo comenzar a concluir en esto. Mi oración no tiene que estar enfocada en el concepto de te voy a pedir. No puedo enfocarlo en el concepto de pedirle. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. Esa perspectiva sería demasiado egoísta, porque entonces Dios solamente es anhelado y es buscado por las cosas que me da y no necesariamente por lo que Él es o lo que su compañía, su presencia, su caminar conmigo me puede ofrecer a mí. Abba hablará entonces al corazón nuestro de que no es una cuestión de pedir, sino más bien es el anhelo de hablar con Él, de conversar con Él, de poderle decir, quiero saberte junto a mí, quiero saberte que caminas conmigo, quiero saber que estás a mi lado, que me entiendes, que me escuchas y que sabes más allá de mí de lo que yo mismo puedo saber de mí. Ya no es pedir, es querer estar con Él y disfrutar de eso. Ahora, aquí viene otra cosa. Si usted y yo hemos estado acostumbrados solamente a orar para pedir, entonces tenemos que desarrollar un poco más esa capacidad de dialogar. Con el Señor se conversa, y se conversa muy bien. Y eso entonces hay que comenzar a cambiar. Y Jesús, por si acaso, usted lo puede ver en nuestra diapositiva, como una especie de resumen. Jesús usó o puso como ejemplos de estas formas no válidas de oración, como la manera en que oran los paganos o la manera en que oran los hipócritas. Vamos suave. ¿Se acuerda cuando en el Sermón del Monte Jesús decía, no se preocupen, no se afanen, no se estresen por lo que tengan que comer, lo que tengan que vestir, lo que tengan, si tienen o no para beber? ¿Por qué? Porque dice, los paganos son los que piden estas cosas. Y entiendas el concepto de pagano como alguien que no conoce realmente a Dios, ni tampoco conoce cómo es la gracia que el corazón de Dios expresa. Entonces Jesús dice, así piden las personas que no me conocen. Las personas que no me conocen y que no se relacionan conmigo, ellos están preocupados por dame, por yo te pido y tú me das, necesito esto, necesito lo otro. Jesús dice, así oran los que no me conocen a mí. Ahora, obviamente Dios escucha la oración de la gente, pero si yo ya soy hijo y Jesús me está diciendo eso, algo tiene que cambiar en mí. Y luego, ¿qué decía? El Padre ya sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad. Y nos planteaba el desafío, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Otro, así que fíjese, este tema de orar para pedir, Jesús lo compara con alguien que no le conoce de verdad a Él, que no sabe quién es Dios. Y otro ejemplo, no sé si se acuerda, la oración el ejemplo que da Jesús de la oración de un fariseo y de un publicano. ¿Se acuerda? He aquí que entró un fariseo y se puso a orar y decía, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como no soy pecador, no soy así, no soy de esta forma. Era una oración demasiado egocéntrica. Probablemente no pedía mucho el fariseo, pero su centro era él mismo y no era el disfrutar de la compañía de Dios.
de disfrutar la presencia del Creador en ese momento tan sublime que debería convertirse en una conversación con Él. Así que Jesús de una vez nos va diciendo de que esa forma de orar como que no es lo que Él tiene en mente que la oración debe ser. Y así lo entendieron los apóstoles. Así que ya hemos hablado de esto, ¿no? El Espíritu ahora, ¿qué va a hacer en nosotros? Habíamos dicho dentro de estas 5 categorías al inicio de que esto tiene que ser posicional. Y obviamente el Espíritu de Dios está presente en aquellos que creen. No se olvide las palabras de Pedro en Hechos 10. No sé si recuerda eso. No les podemos negar a estos, se refiere a Cornelio, su familia, sus hijos y sus amigos que habían creído en el Evangelio. Pedro decía, no les podemos negar a esto el agua, porque ya han recibido al Espíritu, igualito que nosotros. Así que, por lo tanto, esta forma relacional de oración está reservada para aquellos a quienes Dios nos ha convertido en sus hijos. El Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu nos motiva a anhelar su compañía. Y solo espérese un rato pensando en este tema. ¿Sabe? Usted y yo podemos pasar un sinnúmero de necesidades y de tiempos difíciles, complicados y a veces atrocidades que nos toca enfrentar. Y en buena parte de atravesar esos problemas, dificultades y tragedias, en un momento dado y por un poco de tiempo, usted va a demandar respuesta. Señor, quiero entender, quiero saber, quiero que me respondas, quiero que hagas, quiero que obres, quiero que. Pero llega un punto en que eso ya no es necesario. Y ya llega un punto en que yo comienzo a aceptar la realidad tal como es. Y probablemente esas demandas de respuesta o de que se haga como yo creo que se debe de hacer, todo eso comienza a desbaratarse. Y en los hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, los hijos de Dios en quienes el Espíritu habita en el corazón, demandar una respuesta o demandar que una petición sea respondida carece de importancia. Llega el punto en que ya no importa si la respuesta es sí o es no, porque el Espíritu comienza a motivar a mi corazón a hacer una simple y sencilla oración. Solo quiero que estés conmigo. Solo quiero que camines junto a mí. Solo quiero saber que me acompañas. Solo quiero saber que me sostienes de la mano. Y pedir una respuesta pierde sentido. El Espíritu nos hace anhelar su compañía. Y esto solo se evidencia en los hijos de Dios que tienen el Espíritu dentro de sí. Vamos con otra. ¿Por qué Pablo, fíjese que poco a poco estamos hablando, no es posicional, es real, todas estas categorías están entrelazadas, pero otra pregunta que surge del texto de Romanos es ¿por qué Pablo utiliza el verbo clamar o gemir, como está en nuestras versiones? Y esto es interesante porque Pablo hace uso de este término 3 veces. O sea, Pablo como un buen judío tiene esto muy en la cabeza. No se olvide que cuando él escribe la carta a los Gálatas, Pablo dice que 3 veces ha orado, es decir, oró a la saciedad a Dios, pidiéndole que le quite. Señor, quita de mí este aguijón en mi carne, esta debilidad que tengo, esto que me agobia. 3 veces, o sea, hasta la saciedad. ¿Y cuál fue la respuesta que recibió Pablo? Te es suficiente mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y Pablo por eso termina como en un cántico de victoria por la gracia de Dios diciendo, de aquí en adelante me voy a gloriar en mis debilidades, porque sucede que cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Se entiende? Por la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza el verbo clamar? Gemir. Y lo interesante de esta palabra gemir es que es una palabrita, tanto en griego y en castellano, pero igual es una palabrita que expresa un nivel de estrés, de presión, de complicación y de carga que lo único que alcanza el ser humano es gritar por auxilio. En una ocasión en que esta palabra se usa en los evangelios es cuando Pedro se está ahogando y cree que se va a morir. Y Pedro comienza a gemir al Señor Jesús, que Él le salve. Ok, bueno, al ser un verbo de desespero para situaciones insoportables, óigame, ¿no se le hace parecido a algo que usted y yo vivimos? Ah, sí, la vida es así. La vida es así. Claro que hay temporadas buenas y claro que hay momentos que se disfrutan. Pero en muchas ocasiones el estrés, la carga y la dificultad se convierten en una constante. ¿Y cuál es la respuesta que dice Pablo? Gemimos. Así que la oración lo que va a servir para mí es para aterrizarme. Porque a veces pensamos nosotros que como, yo qué sé, como que somos creyentes, como que eso de alguna manera nos abstrae de la realidad. O nosotros vivimos en un universo paralelo. Ahora que está de moda, no de moda, están anunciando el hacer esta cosa de los personajes de Marvel y que van a ser la unidad de los personajes en los distintos universos que en estos personajes ha vivido. Bueno, a veces nosotros creemos como creyentes, como cristianos, de que como soy cristiano, entonces yo vivo en un universo paralelo. Y de verdad la ironía va de por medio. Y sucede que no, porque Pablo en este texto me está diciendo, hey, tú vives en un mundo caído, con sistemas caídos, con gente que tiene una naturaleza caída, e inclusive tú tienes debilidades. Y eso a mí me aterriza. Porque el tema es, ¿por qué no sufrir? El tema es, ¿por qué no clamar por ayuda? Y esto es algo interesante dentro de este texto y que de alguna manera se relaciona con esto que parafraseamos hace un ratito en Gálatas. Debilidades. Hay circunstancias en este mundo complicado, imperfecto y que a veces fastidia o apesta, que van a sacar a relucir muchas de nuestras debilidades. Entonces viene una temporada difícil de la vida e inmediatamente del corazón, ¡pum!, sale algo. Y uno se queda, ¡wow!, esa cosa ha estado dentro de mí. Y sucede que yo comienzo a aceptar, eso ha sido una debilidad que he tenido. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que me da Pablo aquí? Pablo, por si acaso, me estará diciendo, tú tienes que declarar que no tienes esa debilidad. Ok, eso sería lo más sano. Otra cosa sería, tú tienes que declarar que eso que te está aconteciendo va a desaparecer. Eso también sería exagerado. Pablo me dice, inspirado por Jesús, tienes que clamar en este mundo. ¿Vas a sufrir cosas insoportables? Te va a doler vivir, pero te va a tocar clamar, porque es la realidad donde estás. ¿Y por qué vas a clamar? Para que venga el día en que el Señor redima todo. O lo que nosotros entendemos, su segunda venida. El día en que todas las cosas serán renovadas por Él y la vanidad
que ató a la creación y de la cual nosotros también hemos sido sujetos, terminará. Y clamar, ¿por qué? Porque el corazón quiere, anhela una realidad mejor. Y no, esto no es tanto para hablar acerca de clases sociales y lo que la desigualdad, la inequidad o cualquiera de los términos que ahora están tan de moda pueda lograr en una sociedad y cómo tratar de resolver eso. Pero es que aún las personas que tienen hartos recursos económicos y que desde nuestra perspectiva podríamos decir, ellos tienen la vida resuelta. Aún en el corazón de ellos existe un gemido interior por una realidad mejor a la que hay. Que se confundan con materialismo y otras cosas, eso es otro tema. Pero el corazón siempre demandará una realidad mejor. ¿Y quién es el único que podría darnos esa realidad mejor? Cristo. Cristo Jesús. Desde ese verso que le enseñamos a los niños para predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Esa última parte es muy interesante. Yo soy la vida. Y en eso se consuma todo. Nuestro corazón anhela vida, una vida mejor, pero tendría que ser una vida distinta a la que nos ofrece la realidad caída, compleja, pestilente, fastidiosa, que en muchas ocasiones este mundo nos va a ofrecer. Nuestro clamor tiene que estar enfocado, Señor, hasta que tú vengas y nuestra vida sea absorbida por ti que eres la vida. Y la oración cambia. Nuestra forma de orar comienza a ser transformada. Por eso uno gime, y los creyentes también estamos sujetos a los sufrimientos de este mundo. Sí nos va a pasar cosas malas. Sí vamos a sufrir. Sí vamos a llorar lágrimas de sangre. Pero Dios va a usar ese tiempo complicado para sacar a la luz mis debilidades y fortalecerme en mis debilidades para preparar mi corazón para el día en que esté con Él. Cambia todo, cambia la forma en cómo oramos. Muy bien, por eso Pablo utiliza el verbo clamar. ¿Ya? Clamar. No es tanto la intensidad en pedir lo que yo quiero que se haga, es anhelar lo que Él me ofrece como la vida que yo necesito. Otra, fíjese cómo estamos avanzando en estas categorías, la imagen de la adopción. ¿Por qué se usa esta imagen de la adopción? Ya hemos comentado esto en otras ocasiones. Un papá en el siglo I, un papá romano en el siglo I, si su hijo le caía mal, lo podía desheredar, ¿no? O probablemente, si perdía a sus hijos, acuérdense que la tasa de mortalidad en los niños era bien alta, entonces en algún momento había que escoger a quién se iba a hacer cargo de la herencia y de las cosas que dejaba un padre de esa cultura. Entonces, ya sea que un hijo haya sido desheredado primero, o ya sea que los hijos hayan muerto y este papá se quede sin hijos, se podía hacer un trámite legal, que era la adopción. Entonces, determinada persona se convertía en el hijo, por este trámite legal, en el hijo adoptado, en el hijo adoptivo de este papá. Y había algo interesante, de que ese vínculo de adopción, como lo hemos comentado en otras ocasiones, jamás podía romperse. Así que Pablo está utilizando esto para decir que si nosotros somos hijos, en primer lugar nosotros disfrutamos de un vínculo inquebrantable, irrompible delante de Dios. Y eso a mí me entrega paz. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando nosotros, ustedes y yo, atravesamos algún momento de debilidad y de complicación, inmediatamente nuestras conciencias nos comienzan a jugar sucio y más o menos nuestras conciencias podrían decirnos semejante cosa. Eso por lo cual tú estás reclamando, así no actúa un cristiano. O eso que estás sintiendo, así no sienten los hijos de Dios.
o ese coraje que tienes no sienten los creyentes. Ok, pero las emociones son emociones y allí está. Por lo tanto, yo necesito un vínculo más fuerte que me acredite a mí como hijo de Dios que mis simples emociones. Entonces Pablo dice, tú eres hijo y considera la fortaleza de tu condición como hijo con este concepto de adopción. Es inquebrantable. El Señor es tu Padre. Por lo que sea que tus emociones estén atravesando, o la manera en que tus debilidades están aflorando, tú sigues siendo mi hijo, yo sigo siendo tu Padre. Entonces comienzo a entender el vocabulario de Pablo, la seguridad que tengo cuando oro, porque estoy frente a un vínculo inseparable que Dios mismo se encargó de diseñar. Continuemos, por si acaso. Y esto sí es una digresión necesaria. ¿Y por qué una digresión? Porque muchos de nosotros podemos entrar en la pregunta, ¿son todos hijos de Dios? Ok, pues les voy a responder esto de una forma teológica. Desde la perspectiva de la creación, al ser Dios, Padre, o el Creador de toda la humanidad es hija de Dios por efecto de que Él es nuestro Creador. Como decía el apóstol Pablo cuando mencionaba a dos filósofos griegos, decía, linaje suyo somos descendientes o somos hijos de Dios porque Él nos creó. Pero algo que hemos estado puntualizando aquí, y nos podríamos ayudar un poquito con el Evangelio de Juan. Juan expresa que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Y eso somos. Y eso somos nosotros. Entonces, si usted quiere tener esta relación así de personal, así de íntima y de inquebrantable, es necesario que usted confíe, crea, reciba y se rinda al Evangelio de Dios para que el Espíritu, solo allí el Espíritu morará en usted. Dios ha entregado a su Espíritu a quienes creen en Él como una garantía incondicional de su obra en nosotros. La presencia del Espíritu está condicionada, por otro lado, si tú crees en Él. Si no crees en Él, el Espíritu no está en ti. Es así de sencillo. Ok. Entonces, retomando el tema. Para seguir entendiendo este uso de hijos adoptados, hay que otra vez mentalizarse con algo. Escuche. Pablo dice de que vivimos en una realidad donde gemimos y que somos hijos adoptados. Y si nosotros pudiésemos evidenciar eso como cuando un bebé nace, ¿se acuerda? Probablemente usted entró con la filmadora a filmar ahí mientras su hijo estaba naciendo y usted filmó sangre, sudor, lágrimas. Ok, más allá de eso, póngase un ratito en la mente del bebé. Póngase en la mente del bebé. Y sucede que el bebé está dentro de la matriz, aunque todo está oscuro, no hay luz que fastidie, tiene un cordón que lo alimenta toda la vida, o sea, eso es la cosa más increíble de todo el mundo. Está calientito, está abrigado, siente el latido de la madre que está allí constantemente cuidando por el bebé que se está gestando, y de repente, ya sea por natural o ya sea por cesárea, conversemos de la cesárea, y de repente viene un cuchillo y abre la matriz y se abre todas esas membranas y el bebé comienza, ¿qué está pasándome? Y viene una cosa extraña que tiene 5 dedos grandotes, mucho más grandes que los dedos del bebé, y una cosa grandota con 5 dedos y lo saca de la cabeza, de los pies, como sea que el doctor esté tratando eso, lo saca a un quirófano que está helado, frío.
¿no? Y con las luces, los reflectores, y ese niño está así, y para rematar viene este salvaje llamado ginecólogo que lo tiene agarrado al niño, o el neonatólogo que lo está recibiendo, y ¡pah!, le pega su buena nalgada mientras está allí cabeza abajo, patas arriba, pobre individuo, y comienza a gritar. Si el bebé supiera que todo eso que le está aconteciendo es por su bien, porque es un hijo amado, quizás otra sería la reacción. Y de alguna manera, al vernos a nosotros como hijos de Dios, debemos entender esto también. Es como si Dios nos dijera, si tú entendieras por qué aún estar en ese mundo caído y en esa realidad adversa va a servir para tu bienestar, tú reaccionarás de otra forma. Comencémoslo a mirar así. Y luego desarrollar un sentido de intimidad, porque es lo que una posición de hijo reclama. Y allí entonces el bebé ya sabe que llora y dice, ba. ¿Y quién está ahí corriendo inmediatamente al lado de la cama? Papá, mamá. Están allí. Porque esa criatura busca compañía, seguridad, protección. Muy bien, entonces, esta posición de hijo que nosotros tenemos gracias al Espíritu que vive en nosotros, nos va a dar una intimidad con Él. Y lo interesante es que a medida que vamos madurando, esta intimidad con Dios va a generar en nosotros transformación, crecimiento, y eso se llama madurar. Oh, sorpresa, Dios ha establecido y Dios usa las tragedias de este mundo para hacernos madurar en Él. Fíjese cómo se van entrelazando los temas, ¿no? Y ya para ir poco a poco aterrizando, qué énfasis que Jesús hace sobre Padre Nuestro, y asimismo Pablo hace énfasis en este capítulo de Romanos, nosotros gemimos, nosotros como hijos, nosotros. El nosotros está en todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque hay un sentido comunitario de la oración. Ya no es solamente yo como individuo orando en mi casa, no, como sea que hayamos orado antes, como sea que nos hayamos expresado delante de Dios, pero también hay que entender que la vivencia de la oración fue diseñada para la iglesia como una familia de familias, como una experiencia comunitaria, donde en comunidad entendemos nuestras debilidades, donde en comunidad enfrentamos nuestros dolores, donde en comunidad nos escuchamos cuando queremos reventar y probablemente reventamos y gemimos, y en comunidad la oración se hace una experiencia donde no solamente Dios con su presencia consuela la vida, sino que también Dios a través de su iglesia consuela la vida de otro que pueda estar pasando por la peor tragedia, por la peor necesidad. Se lo hace también en comunidad. Entonces, es necesario tener presente todo lo que envuelve la oración. No la reduzcamos a un espacio de pedir, o de yo. Y comencemos a disfrutar estos elementos que vimos al principio, de la posición que yo tengo como hijo de Dios, de la realidad que yo puedo ver en el mundo, pero al mismo tiempo de lo que el Espíritu le confirma a mi corazón de lo que hará la obra de Dios, de la experiencia que tengo al vivenciar, acuñemos ese término, de vivenciar, experimentar a Dios caminando con nosotros. Y cuando llegue el punto en que ya la respuesta no sea importante, o la cosa en que yo esté enfocándome o pidiendo pierda valor, comenzaré a pedir, quiero que camines conmigo, quiero que hoy me acompañes, quiero que hoy tú me enseñes, te quiero junto a mí, no importa lo que me respondas, solo quiero que estés conmigo, nada más. Y conversar así a lo largo del día. Tenga presente entonces todo lo que hemos
conversado sobre la oración. Y más allá de un tema litúrgico, y esto es un poco chistoso, porque Jesús hubiese comenzado con, qué sé yo, eterno creador de la gloria, excelentísimo y altísimo Señor, amo y dueño de todo. Jesús comenzó con una frase tan familiar: Padre nuestro. Y a veces pensamos que por nuestras muchas palabrerías vamos a ser escuchados. Eso sería la oración de un hipócrita. Así que dejemos, por favor, lo litúrgico y caminemos hacia lo relacional. La conversación del tú y yo, del cara a cara, del que está junto a mí. Y allí, en esa intimidad, el Señor en su amor te hará conocer cuáles son tus debilidades y ahí comenzarás a pedir que sea su poder actuando en ti y ya no tus fuerzas para vivir solo un día más o para hacerle frente al día de hoy, a las 24 horas que Dios te ha dado para conocerle a Él. Así, conocer su poder, sobre todo, actuando en tu vida. ¿Te animas a orar? ¿Te animas a cambiar tu forma de orar? ¿Te animas a hacer tuya esta perspectiva que no solo fue de Pablo, porque Pablo la aprendió de Jesús junto con los demás apóstoles? ¿Te atreves a cambiar esa forma de hablar con Dios? Vamos orando entonces para terminar y prepárate para la próxima semana, que va a estar bueno. Oremos un ratito. Señor y Padre, gracias. Es la gratitud de nuestra vida y corazón de por tu palabra decirnos las cosas como son, de por tu palabra hacernos entender de que no estamos exentos de la tragedia, del conflicto, de las complicaciones y experiencias amargas que esta vida nos pueden conceder, pero al mismo tiempo tu palabra nos enfoca en que es necesario gemir para madurar y confrontar nuestras debilidades con tu amor para hallar fuerzas. Y quizás en medio de los problemas que mis hermanos y yo estemos atravesando al día de hoy, que el clamor de nuestro corazón ya no solo sea, o ya no sea por último la respuesta que yo quiero o asumo que venga a mi vida. Que la única petición sea: acompáñame, camina conmigo. No importa la respuesta como venga, no importa el devenir como salga, no importa el futuro, no interesa, solo quiero que camines conmigo este día y me acompañes y me enseñes. Señor, te damos gracias por este tiempo junto a ti y gracias por darnos tu presencia, tu Espíritu en nosotros para relacionarnos contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Chao.